¿Qué tal, estimado auditorio? Sean ustedes bienvenidos a este su programa, Tu Espacio Legal. Les da la cordial bienvenida a su servidor, el licenciado Oscar Horacio Ortega Morales, director de la firma de abogados MC Legal Advising, una firma de abogados comprometida con el postulado de por una sociedad más informada. En esta ocasión trataremos los temas de testamento, sucesiones y herencias, y para ello generaremos una saga de diversos videos, tal y como lo prometimos en el video anterior, para que ustedes sean informados y conocedores de todo lo que tenemos que hacer y preparar cuando ya no vamos a estar o cuando alguien que nos va a heredar ya no está y qué tenemos que hacer para tener acceso o poder lograr alcanzar esa herencia que nos dejaron estas personas que tanto nos aprecian para habernos dejado una herencia. Antes de iniciar con esta interesantísima saga, queremos recordarles que se suscriban a este su canal, MCI Contigo, califiquen nuestro contenido con sus pulgares y compartan esta información con las personas que ustedes consideren requieren de conocer de estos temas. No olviden activar la campanita de las notificaciones para que la plataforma les informe en cada momento que subamos un nuevo video de esta interesantísima saga, para que sigan ustedes informándose de manera continua. Pues bien, iniciemos con este interesantísimo tema y empecemos por saber que tenemos que conocer tres términos jurídicos que son diferentes entre sí, pero están relacionados con lo mismo. ¿Qué es el testamento, estimado auditorio? El testamento son las reglas que deja escritas un vivo para cuando él se haya cambiado de plano astral, para que los vivos que se quedan en esta tierra puedan disponer de su patrimonio. Tenemos que entender también qué es el concepto legal de sucesión. La sucesión, estimado auditorio, es el procedimiento que tienen que seguir los vivos para accesar al patrimonio de una persona que se ha cambiado de plano astral. Y finalmente, ¿qué es la herencia? La herencia es el patrimonio de una persona viva después de que se cambia de plano astral. Es decir, es el fin último de hacer valer un testamento a través de una sucesión, y entonces así y solo así puedo tener acceso a la herencia. Dejados claros estos tres conceptos básicos y fundamentales, sistema auditorio, tenemos que conocer, y solo en este video trataremos de los tipos de testamento y ante quién se pueden realizar estos testamentos de manera regular en esta actualidad. ¿Por qué hago esta mención, estimado auditorio? Porque en el siguiente de la serie trataremos de algunos testamentos que hoy en día, conforme a la legislación vigente, ya no existen, pero que seguramente nuestros padres, nuestros abuelos, o tal vez alguien mayor que nosotros de nuestra misma generación, tuvo acceso hasta antes de 2008. Esta fecha de 2008 es importante porque hubo un cambio importantísimo en la legislación civil de este país, en donde en todos los estados de la República desaparecieron esos testamentos de los que hablaremos en el video siguiente, y se dejaron abiertos o vivos o subsistentes solamente los testamentos públicos abiertos, los testamentos públicos simplificados, los testamentos militares y a nivel internacional los testamentos marítimos y los testamentos de refugiados. Ya tocaremos cada uno de ellos para entender de qué se trata cada uno de ellos y cómo lo podemos aprovechar en caso de ser necesario. En principio, dije algo muy somero en nuestra introducción de este tema, que el testamento son las reglas que deja un vivo para disponer de su patrimonio una vez que él se haya cambiado de plano astral. Así de sencillo debemos entender un testamento, estimado auditorio. ¿Y por qué es importante dejar esas reglas? Porque si no dejamos esas reglas claras, la ley no va a adivinar cómo queremos que se reparta nuestro patrimonio cuando faltemos.
ni tampoco podemos hacer valer en un trámite de sucesión lo que a mí mi ser querido me dijo o lo que yo creo que él pudo haber deseado. Si no dejamos las reglas escritas, no va a haber no va a haber una forma legal que nos permita determinar lo que nosotros queríamos. La ley en lo general tiene diversas reglas para repartir los bienes de una persona que ha cambiado de plano astral y ese es el problema, que no necesariamente cumplen con nuestras expectativas o nuestros intereses al momento de nuestro despido terrenal y poder ir al plano astral diferente. ¿Ante quién puedo generar un testamento, estimado auditorio? ¿Ante un notario? Que ese es el que más comúnmente conocemos, y más en esta época de septiembre, el mes del testamento, que se reconoce así a nivel nacional, porque definitivamente es lo que comúnmente conocemos como la persona o funcionario gubernamental ante quien podemos acudir para realizar nuestro testamento. Pero también, estimado auditorio, lo podemos hacer en ciertas condiciones particulares, también ante el notario, pero no específicamente sobre todo nuestro patrimonio, sino sobre solamente un inmueble. Ese testamento se llama testamento público simplificado y por regla general se inserta al momento de que compramos un inmueble y firmamos la escritura de compraventa. Ahí es donde se inserta ese testamento. Ahí establecemos que en caso de que nosotros nos cambiemos de plano astral, ¿quién va a ser el heredero de esa propiedad? Pero también, estimado auditorio, si somos militares y estamos en servicio, existe el testamento militar que se va a otorgar siempre ante los testigos al momento de ser herido de gravedad, que esa herida no me permita una pronta recuperación y que comprometa mi vida en ese momento. Yo puedo ante los testigos en el terreno de conflicto decir cuál va a ser mi voluntad sobre mi patrimonio. Ellos estarán obligados a llevarlo al capitán o al general de campo o de terreno de conflicto y él tendrá que materializarlo en un documento y así pues se integra el testamento militar. También hablaba yo del testamento cuando hablamos de reglas internacionales, de refugiados en estado de guerra, por ejemplo. Si yo estoy en un conflicto armado y soy privado de mi libertad como motivo de ese conflicto, en teoría, la persona que me tiene privado de la libertad tiene la obligación, el país que me tiene privado de mi libertad, tiene la obligación de llevar a una persona autorizada para levantar mi testamento, recabar mi última voluntad por aquello de que no me dejen regresar con vida a mi país de origen. Y finalmente también hablaba del testamento marítimo. El testamento marítimo, estimado auditorio, tiene algunas peculiaridades muy interesantes, porque hoy en día hemos sido partícipes de ocupar cruceros de muchas semanas, de muchos días. Y bueno, también en un crucero pueden pasar miles de cosas, entre ellas que el creador decida que nos cambiemos de plano astral. Cuando fuera de la pandemia del COVID-19, estimado auditorio, a mí me entrevistaron en una estación de radio local del municipio de Coacalco, donde hablamos precisamente en el 2019, en septiembre y octubre, de un tema similar al tema de los testamentos, herencias y sucesiones. Y hablábamos en esa ocasión de este testamento marítimo que se hace cuando yo me siento muy mal o mi vida está comprometida. El capitán del barco tiene las facultades o las funciones de un notario para tomar mi última voluntad. Pareciera que esto nunca se va a dar, estimado auditorio, pero recordemos que en la época del COVID-19, 4 cruceros en el Atlántico tuvieron que retener a las personas
en cuarentena por el tema de la enfermedad, de la pandemia, y hubo muchos decesos en esos cruceros. ¿Y quién les tomó el testamento? El capitán. Claro, a las personas que conocían de este pequeño detalle y mandaron llamar al capitán y quiero rendir mi testamento y mi testamento es este. ¿Qué tiene que hacer el capitán? Bueno, lo tiene que, llegando al puerto de destino, al primer puesto de destino próximo al otorgamiento del testamento, formalizarlo ante el consulado mexicano y el consulado mexicano trasladarlo a la Secretaría de Relaciones Exteriores y así pues queda formalizado el testamento marítimo. Pero si yo no ratifico ese testamento, si llego a puerto con vida, queda sin efectos después de 30 días. Pero si no llego a puerto con vida, ese testamento queda 100% válido. Ustedes se dan cuenta, estimado auditorio, no solo tenemos que ir ante un notario a hacer un testamento, que la campaña de septiembre, el mes de testamento, nos invita a pasar con notarios, sí. ¿Y por qué nos invita? Porque bueno, ellos son facultados en este país para levantar un testamento público abierto, en donde voy a dejar las reglas claras de la disposición de mi patrimonio en su totalidad cuando yo me cambie de plano astral. ¿Qué puedo incluir en ese testamento? Todo. Y todo es todo, estimado auditorio, porque muchas veces aquí en la consulta, en el despacho, nos han preguntado reiteradamente que si solamente es la casa. No, yo puedo dejar los muebles de la casa, mi carro, algunas acciones que tenga yo de derechos de telecomunicaciones como los teléfonos, por ejemplo, la telefonía celular, la telefonía fija, las cuentas de televisión, todos esos derechos, estimado auditorio, tienen como parte o forman parte integrante de nuestro patrimonio cuando nos cambiamos de plano astral. Y todo ello puede estar incluido dentro del testamento. También obras de arte, relojes de alto valor, joyas de alto valor, eh, en realidad, estimado auditorio, todo. Mucha gente me ha dicho, oiga, pues que no tengo nada de eso. Bueno, a lo mejor ustedes no. Como auditorio, habrá alguno de ustedes que tenga obras de arte con certificado de autenticidad. Esas obras de arte se tienen que dejar en el testamento. Tal vez yo tengo un carro común y corriente, pues también puede entrar. Pero ¿qué tal si tengo una colección de carros? También tiene que entrar. Y a veces, eh, por una falta de información, estimado auditorio, nos concretamos, ¿verdad?, a considerar que solamente es sobre inmuebles, ¿no? Hay cosas que no pueden entrar, solo las voy a mencionar para efectos de hablar de ellas en un video diferente, pero dentro de un testamento no entran. Los instrumentos financieros que se encuentran en un banco, los seguros, los pólizas de seguro, los recursos de la FORE y los bienes ejidales si no los nombramos en el testamento de manera individual. Si los mencionamos en el testamento de manera individual, sí entran dentro de lo que es el testamento. Estimado auditorio, una reiterada pregunta aquí en la consulta en el despacho es, ¿tengo que heredarle a mi esposa, a mi esposo, a mi concubina, a mis hijos, única y exclusivamente? La respuesta es no. En el testamento vamos a nombrar a esas personas que van a recibir nuestro patrimonio y ellos se llaman herederos. Yo puedo nombrar heredero, un vecino, un amigo, una amiga, alguna persona que me preste el servicio, etcétera, etcétera, etcétera. El testamento no me obliga, el otorgar un testamento no me obliga a que yo diga, mi familia es quien va a recibir el patrimonio, ¿no? Si yo quiero que otra persona distinta a mi familia reciba mi patrimonio, se puede dar. Aquí en el despacho hemos tenido algunos casos
donde llega la familia y dice vamos a iniciar el trámite de sucesión, porque creemos que nuestro papá, nuestra mamá, etcétera, no voy a dar detalles, nos dejó su patrimonio a todos nosotros los hijos. Y cuando abrimos el testamento o llega el testamento en el expediente, ya tocaremos el tema de cómo se llevan las sucesiones, nos encontramos con la terrible sorpresa de que ninguno de los hijos está nombrado como herederos y si una persona distinta, ya sea una fundación, una persona muy querida de la persona que se cambió de plano astral, entonces, pues los herederos se enojan mucho porque ¿cómo puede ser posible eso? Bueno, pues es posible porque la ley no me obliga a que yo tenga que heredarle a mi familia. Yo lo puedo heredar a quien yo considere oportuno heredar o dejar mis bienes cuando me cambie de plano astral. Para que esto quede más claro, estimado auditorio, tenemos que entender que el testamento es una donación, es un regalo que le vamos a hacer a alguien cuando nosotros nos cambiemos de plano astral. Así de claro, pues. Entonces, puede ser que le voy a regalar el dinero que se obtenga de la venta de todo mi patrimonio, puedo ser que le voy a regalar parte de mi patrimonio, todo mi patrimonio, etcétera. Entonces, tenemos que entender o tener claro, este auditorio, reitero, que el testamento es un regalo o son las reglas escritas de lo que se va a hacer con mi patrimonio después de mi falta. Cuando yo falte, ese testamento va a determinar o va a dejar claro a quién le voy a regalar mi patrimonio que tenía cuando yo vivía. Así de sencillo, estimado auditorio, es un testamento. Ya conocimos cuáles son las partes del testamento, ya mencionamos someramente qué cuestiones jurídicas no entran dentro del testamento, ante quién no podemos levantar, cuáles son los tipos de testamento que existen. Y en el próximo de la serie, estimado auditorio, hablaremos justamente de esas cosas delicadas como son las cuestiones de los servicios financieros, de los seguros, del Afore y del tema agrario cuando no lo mencionamos en el testamento. ¿Por qué? Porque también existen sucesiones en materia agraria. Entonces, esa parte es importante que este auditorio conozcamos y sepamos qué tenemos que hacer en cada caso y cómo tenemos o cómo podemos leer nuestro testamento que tenemos en nuestras manos. Sin más por el momento, estimado auditorio, agradezco que se suscriban a este su canal, MCI Contigo, activen la campanita de las notificaciones, califiquen este contenido con sus pulgares y compartan esta información de valor a quien ustedes consideren les puede enriquecer su cultura jurídica o los puede preparar para designar su testamento. Sin más por el momento, estimado auditorio, los espero en la próxima serie. Pasen ustedes un excelente día.